De hoy ya se nos ha definido lo que es la familia y ahora vamos a recordar las características de la familia. Voy a pedirle a Lendy que nos vuelva a hacer un repaso de lo que ya dijo, las características de la familia. Bueno, la familia está compuesta por tres grupos, que es la pareja y los hijos y los hermanos. También cada uno tiene un rol y una posición, la cual debe respetarse, es interdependiente, lo que le sucede a uno va a influenciar de manera directa sobre los otros. Debe ser un lugar donde se facilite el ensayo y el error, y además de esto que le ofrezca todas las necesidades que tiene la persona en su desarrollo. Y la familia es una fuente de salud mental o es una causa de algún problema psicológico. Me llamaba mucho la atención cuando usted hablaba de que en la familia se debe facilitar el ensayo y el error. O sea, la familia tiene que brindarnos a nosotros la oportunidad de equivocarnos. Me hago entender. Si, por ejemplo, el niño de 10, 12 años dice, papá, mamá, yo quiero, no sé, hacer el almuerzo, y en ese intento, en ese ensayo de hacer el almuerzo, se le quemó el arroz o no le quedó rico el almuerzo, no debería ser la familia entonces tan duro con el niño, sino apoyarles. Es más o menos la idea. Claro. ¿Por qué? Porque pues todos estamos en un proceso de aprendizaje y obviamente esta persona va a requerir la experiencia, el volverlo a intentar para poder aprender, pero a veces muchos papás no están dispuestos, a veces somos tan perfeccionistas que no estamos dispuestos a tolerar algunas equivocaciones por parte de los miembros que la conforman. Ok, y la otra parte muy importante para recalcar, que usted lo mencionaba, es que la familia tiene que ser una fuente de salud mental. ¿Sabe que eso me llamó mucho la atención cuando la escuchaba? Una fuente de salud mental para que no vaya a ser lo contrario, una causa de un mundo de problemas. Bueno, muy bien. Hemos escuchado acerca de la familia, de los cambios que por estos días se pueden dar dentro de la familia, de que hay algunas fases, y nos gustaría que usted nos explicara acerca de esas fases que tiene la familia. Bueno, el psiquiatra Lauro Estrada mencionó algunas fases que hacen parte del ciclo vital de la familia. Entre ellas está el desprendimiento. Esto es una etapa demasiado dolorosa y que muchos padres e hijos no están dispuestos a vivirla. ¿Por qué? Porque generalmente esto inicia en la adolescencia. Cuando la persona está adolescente, Sí. cuando la persona está adolescente, por cuestiones biológicas va a buscar una independencia sana, y a veces algunos padres lo consideran como una rebeldía. Más adelante vamos a abarcar con profundidad esto en otro video que vamos a hacer. Entonces, la persona o el joven empieza a desprenderse emocionalmente de sus padres. Cuando son niños, el centro del niño es el padre, pero en este momento usted no es el centro son los amigos y otras cosas, la parte social, y eso hace parte del proceso biológico de todo ser humano. Entonces, cuando los padres empiezan a experimentar ese aislamiento, empiezan a ser muy controladores porque no quieren vivir este proceso que es duro, pero no tienen en cuenta que esto va a afectar de manera significativa la vida de sus hijos. Algunos ejemplos de cómo un padre actúa de manera controladora. Por ejemplo, cuando no le permiten decidir qué carrera estudiar, no le permiten tomar decisiones importantes para él, incluso le quieren imponer cuál es la pareja que debe escoger. Entonces son cositas que van surgiendo y que obviamente se evidencia que no hubo un buen desprendimiento. También en esta etapa de desprendimiento es importante que tanto el adolescente como el adulto temprano, el adulto que es más bien de 20, 22, 23 y demás, tenga un proceso de autoconocimiento. Yo como ser humano debo aprender a saber qué me gusta, qué no me gusta, qué estoy dispuesta a tolerar, cuáles son mis habilidades, qué es lo que yo quiero en la vida, y sobre todo sanar las heridas de nuestro corazón, porque a veces en todas las familias hay equivocaciones. Entonces en ese proceso o en ese crecimiento van a haber momentos donde van a herir nuestro corazón, y eso hay que sanarse para que no pueda influenciar mis futuras relaciones o relaciones sociales.
problemas que aparecen en esta etapa y a la hora de escoger de pronto una pareja son las motivaciones equivocadas. Entonces, una de las motivaciones equivocadas es que la persona desea tener una pareja para encontrar en ella amor y compañía, cosa que está mal porque se supone que el primer amor suyo pues debería ser Dios y usted mismo, obviamente su familia, pero debería crear y fortalecer esa área. Otra de las cosas que muy comunes es que cuando los padres no le han dado la libertad sana a sus hijos, generalmente ellos van a buscar otra fuente donde encontrar esa libertad y por lo general creen que la van a conseguir teniendo una pareja. Entonces, cuando la persona no ha vivido ese proceso sano, ingresa a una relación y en esta relación va a ser imponente y no va a permitir que la otra persona le manifieste diferencias, sino que va a querer hacer todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Robinson no vive ese proceso, entonces nos casamos. Resulta que a mí no me gusta que Robinson haga el aseo como él lo quiera hacer. Si yo le digo, Robinson, no me gusta y quiero que cambie esto, pues Robinson me va a decir, no lo voy a cambiar y sí, claro, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él siente que al yo decirle al yo decirle la manera como me gustaría que lo hiciera, va a sentir que le están robando la libertad y él supuestamente ya la consiguió, entonces no va a luchar muchísimo por mantenerla. Pero esa libertad no es sana. También puede ocurrir el caso contrario. ¿Cuál es el caso contrario? Que yo, como no me he desarrollado como ser humano autónomo y todo lo demás, y no sé qué es lo que quiero, o si lo quiero me da miedo expresarlo, entonces puede que yo me vuelva una persona súper sumisa, que no nunca manifiesto mis ideas, nunca manifiesto lo que me gusta por temor a que Robinson reaccione mal contra mí. Y eso pues también estaría ligado a ciertos problemas que no se solucionaron, como de pronto el rechazo y demás. Otra motivación equivocada es cuando pensamos que si vamos a conseguir una pareja, ella nos va a solucionar la vida. Entonces hay muchas personas que consiguen pareja porque creen que con ella van a tener una mayor estabilidad económica, porque creen que ella las va a hacer feliz, en fin, que les van a pagar los estudios. Bueno, hay muchas razones. Entonces, cuando yo tengo ese tipo cuando yo creo que esa persona va a solucionar mi vida y entro en este proceso que es la pareja y que va a tener tantos cambios, en el momento que mi pareja supuestamente no pueda suplir esa necesidad que yo creía que lo iba a hacer, pues inmediatamente yo voy a tener alguna represalia con ella. O también se ve el caso que las personas creen que van a cambiar a su pareja, y si su pareja no cambia en la soltería, no va a cambiar casándose con usted y mucho menos viviendo juntos. También pues entra la idealización, creemos que todo va a ser perfecto, que nunca vamos a tener crisis, y eso es un engaño que nos puede afectar bastante. Bueno, muy bien. Dentro de esa etapa, de esa primera fase que estamos viendo, que es el desprendimiento, entonces, ¿a qué debe estar dispuesta cada persona o la pareja? ¿A qué tienen que estar dispuestos? Bueno, primero que todo, a modificar o trasladar el apego que tenía hacia sus padres. Es necesario, aunque duela, trasladar ese sentimiento. Y no quiere decir que vamos a dejar de amar a nuestros papás, no. Pero es que a veces se crean relaciones muy tóxicas donde el papá no suelta al hijo y el hijo no suelta a su papá, y ellos se vuelven el centro de todo. Y incluso colocan a sus papás por encima de su pareja y de sus hijos, y eso es una relación tóxica. También deben estar dispuestos a tolerar el duelo que la otra persona viva por ese desprendimiento. Por ejemplo, en nuestro caso, Robinson ya lo había hecho porque él se fue temprano de su casa a estudiar y prepararse y demás. Pero yo me casé y pues hasta ahorita lo tuve que vivir. Obviamente el proceso para mí fue duro, y Robinson, como él ya había trabajado todas estas áreas en su vida, Robinson pudo acompañarme en mi proceso. Si él no hubiese trabajado en esa área, en esa independencia, ¿qué pasa?
todo lo que yo hubiese sentido en ese momento, Robinson se lo atribuiría a él. Entonces, por ejemplo, yo estoy triste, entonces Robinson va a pensar, es que ella está triste porque yo no lo hago bien, porque ella está aburrida de estar conmigo, porque ella se arrepiente de estar conmigo. Y no, simplemente yo estaba pasando por un proceso natural que, pues, y que hace parte del proceso de todo ser humano. También es importante que cambien el rol de niños y de consentidos a seres humanos adultos. A veces uno habla con parejas donde se ve muy marcado que tanto el hombre o la mujer buscan a una mamá o a un papá, o incluso hay momentos a veces uno analiza que el hombre pareciera el papá de la mujer o la mujer parece la mamá del hombre, y eso es totalmente equivocado, y eso va a repercutir de manera significativa en la familia. También hay que aceptar las diferencias y no verlas como una amenaza. Robinson tiene unos gustos diferentes, yo tengo unos gustos diferentes. Entonces, el hecho que Robinson no piense igual que el Lendi, o se comporte igual que el Lendi, o le guste lo mismo que el Lendi, no quiere decir que él me tenga rabia, o que estamos compitiendo, o es que me quiere subyugar. No, simplemente hace parte de ese proceso y esas diferencias. Listo, muy bien. O sea que la etapa del desprendimiento la viven los hijos o el hijo que se va de casa y también los padres. Así mismo. Bueno, muy bien. Después de la etapa en la cual el hijo, la hija se desprende, se tiene que ir, ha llegado el momento de partir, consigue una nueva pareja, supongo, ¿qué viene después de la etapa del desprendimiento? Bueno, llega el encuentro. Entonces acá es una nueva vida. Pero para que esta nueva vida se dé, yo debo estar dispuesto a entregarme a la otra persona. Debo quitar todos los temores que hayan creado desde mi pasado, ya sea de la relación que tuve con mis padres o algunas relaciones amorosas. Entonces debo quitar el temor a enamorarme, el temor a que me hagan daño. ¿Por qué? Porque si yo entro a una relación así, obviamente yo siempre voy a querer protegerme. Y puede que, digamos en nuestro caso, que Robinson haga algo normal, pero yo como me quiero proteger, inmediatamente voy a actuar atacándolo. Entonces eso es sumamente importante, y como le decía, hay que cortar la relación tóxica con los padres. Suena feo, pero hace parte de nuestra vida. También hay que cambiar los esquemas mentales familiares. Como yo les explicaba, cada familia es una cultura, como decía mi esposo, un pueblo. Entonces Robinson es un pueblo y yo soy otro pueblo. Mis papás me enseñaron unas cosas, los papás de Robinson le enseñaron otras cosas. Pero entonces ya estamos aquí en la pareja, y ahora ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar más o menos cómo funciona el cerebro. Les voy a colocar un ejemplo. Resulta que imaginémonos que Robinson está viendo con sus papás. Entonces resulta que alguien llegó a la casa de Blanquita y de Eliseo, el primo. Entonces el primo llegó y llegó a imponer cosas. Llegó y le dijo: no, don Eliseo, me hace el favor, ahora ya no van a preparar así la comida, yo quiero que me la sirvan siempre a las 2 de la tarde y que a todos se la sirvan a las 2 de la tarde. Quiero que ahora nos acostemos todos a las 9 de la noche. Ya no me gusta esta comida, así que esta comida se elimina de la casa, ahora vamos a hacer otra. Bueno, en fin, Robinson, ¿usted cómo cree que actuaría su familia y usted? No, pues obviamente no nos va a gustar que otra persona venga y ponernos cosas en nuestra casa. Bueno, eso ocurre en nuestro cerebro. Entonces nosotros en esta etapa, nuestro cerebro va a ser una pataleta. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad en esta etapa de primero saber quién soy y darme cuenta que es que esta persona no me quiere imponer las cosas. Simplemente debemos llegar a un acuerdo de los gustos que tenemos y demás. A veces nos damos cuenta que las parejas ingresan a su vida matrimonial y entonces quiere que la esposa le haga la sopita como lo hacía la mamá. Y si no se la hace, entonces se deprime. O la llama. O llama a la mamá a ponerle quejas y todo lo demás. Esto no debería ser, porque ahora deben empezar una nueva vida. ¿Y qué deben hacer? Deben hacer un contrato matrimonial o un acuerdo. Esto suena como muy cuadriculado, pero a veces uno lo hace de manera inconsciente. ¿Qué es un acuerdo? Establecer las nuevas cosas que vamos a realizar dentro de nuestra familia. Y eso nosotros lo hicimos siendo novios.
Por ejemplo, yo tenía súper claro y en algún momento le manifesté a Robinson que yo no iba a aguantar que un hombre me gritara, ni que me dijera groserías, ni que me maltratara psicológicamente. Robinson me dijo lo mismo. En ese momento también hablamos de que para él no era algo negativo el colaborar en la casa, el trabajar los dos como un equipo, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de acuerdos lo fuimos estableciendo. ¿Qué pasa si no se realiza este acuerdo o si yo no manifiesto las cosas que no estoy dispuesta a soportar y qué cosas estoy dispuesta a ceder? Pues la primera vez que haya un conflicto y alguien me grite, alguien me golpee, me diga que soy una tonta, que soy una bruta, pues entonces yo me voy a aguantar esto porque voy a considerar que es normal. Y obviamente si esa persona me prometió el cielo y la tierra y ahora está actuando así, pues voy a tener resentimiento hacia ella, me voy a querer aislar y no voy a querer nada con él. Entonces esto es súper importante y sobre todo, pues obviamente buscarse a una persona que también que se haya preparado de manera individual para que no den con eso de que la mujer se está preparada o el hombre se está preparado y la otra persona no. ¿Por qué? Porque les va a tocar aquí vivir arrastrando y arrastrando y eso desgasta muchísimo. También es importante tener en cuenta las necesidades del otro. A veces se da mucho, más adelante también podemos hacer un video de los lenguajes del amor. A veces cada persona tiene una manera diferente de expresar su amor, tiene necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, a veces el hombre, y eso nos pasa a nosotros, Robinson estaba todo el día en la casa, pero para mí, Robinson puede estar todo el día en la casa, pero si él está ocupado, es como si no estuviera. Para el Lendi es importante que le dediquen un tiempo quieto donde podamos hablar, comunicarnos y todo eso. Entonces en algún momento yo le dije, Robinson, pero es que yo me siento sola. Y él me decía, pero si yo estoy todo el día en la casa. Y yo le decía, no, pero es que yo necesito un tiempo sola. Tiempo así donde podamos compartir los dos y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa si él hubiese querido fijarse solo en su necesidad o en su manera de actuar? Pues sí, obviamente me hubiese lastimado bastante y después yo me hubiese vuelto muy cantaletosa diciéndole siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces cometen ese error de no tener en cuenta las necesidades de los dos. Pero hay que tener en cuenta que hay necesidades tóxicas. Entonces me vuelve a mí una persona tóxica. Como si yo no he hecho el proceso bien de conocerme a sí misma, de llenar mis vacíos con Dios y demás, entonces voy a buscar lo que me hace falta en la otra persona. Por ejemplo, yo me caso para ser feliz, cosa que no va a suceder. Usted debió haber llegado feliz a la relación. Él es mi propósito de vida o sin él yo no puedo vivir. Está súper equivocado y eso es súper tóxico porque la persona no va a hacer su sentido de vida, la persona no le va a dirigir su vida, ¿no? Él es mi seguridad económica, entonces cuando haya una crisis económica usted va a sentir que ya no lo quiere o que él simplemente ya no la quiere, entonces eso es súper importante. Pero entonces ustedes me dirán, ¿cuáles son las necesidades normales? Más adelante cuando hablemos de la pareja solamente vamos a nombrar cuáles son las necesidades de los hombres y las necesidades de las mujeres, pero un ejemplo básico es la mujer necesita ser escuchada. Nosotros hablamos muchísimas palabras y necesitamos ser escuchadas, pero entonces el hombre a veces tiende a hablar menos y si Robinson no tiene en cuenta esa necesidad mía, pues yo de pronto me voy a sentir que él no está cumpliendo su rol de esposo de manera adecuada. El hombre necesita obviamente ser respetado y admirado. Si yo no tengo en cuenta esa necesidad y no trato de suplírsela, pues tampoco estaré haciendo bien mi trabajo. Eso también ocurre en la parte sexual. En esta área, en este primer encuentro se da mucho porque a veces las personas se unen y vienen muy inseguras. Entonces, ¿qué pasa si Robinson siente placer de una forma y el Lendi siente placer de otra forma? En el momento que yo se lo manifieste a Robinson, si Robinson no es una persona segura, si él no sabe quién es, inmediatamente él lo va a tomar personal. Él va a decir, es que usted no ve todo lo que yo hago, bueno, en fin. Entonces él no va a querer volver a tener intimidad conmigo o si lo va a tener, si la va a tener, de pronto se puede bloquear o en el caso contrario yo no quisiera tener relaciones con él. ¿Por qué? Porque él no está supliendo mi necesidad y solamente se está fijando en él. Asimismo también hay que permitir que cada persona desarrolle su personalidad. Yo no puedo subyugar a una persona y hacerla que se pierda de lo que es. Por ejemplo, y mucho menos si al hacerlo yo lo tomo como una represalia contra mí. Por ejemplo, a Robinson les gusta el fútbol.
y entonces llegamos a un acuerdo que él jugaría 2 veces por semana fútbol. ¿Qué pasa si yo tengo un vacío de abandono? Entonces el día que Robinson quiere ir a jugar fútbol, yo puedo pensar, es que Robinson no quiere pasar tiempo conmigo, es que Robinson no disfruta el tiempo conmigo. Estos sentimientos se van a despertar en mi vida y si lo vemos en un plano más neutral, ¿ese es el mensaje que Robinson me quiere transmitir? No, simplemente que hace parte de su personalidad, incluso le sirve para su salud. Por eso es sumamente importante trabajar primero desde lo individual. A veces cuando me llegan consejerías, yo digo, me llegan los problemas y quieren que yo inmediatamente le solucione el problema. Yo digo, no, vamos a empezar en usted, porque cuando usted cambia, cuando usted arregla situaciones que todavía están ahí de pronto abiertas, pues va a poder tomar unas mejores decisiones y va a poder colocar límites en las cosas que está viviendo. Wow, qué interesante, ¿no? Mirar cómo entonces la pareja tiene que desprenderse de su familia, de sus padres. Ahora en segundo lugar vimos el encuentro. Ya la pareja se dio cuenta que no está en la casa, que no está con papito ni con mamita, sino que está con otra persona diferente, que fue de quien se enamoró, con quien empezó. Bien, desprendimiento, encuentro, ya la pareja está viviendo junta, empezaron su relación, su matrimonio, su vida junta. Y ahí no para todo. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Bueno, ahora siguen los hijos. Entonces, este es otro cambio que puede generar crisis, porque ya ustedes por fin lograron adaptarse, por fin llegaron a lograr acuerdos y todo eso, pero resulta que llegó alguien que ahora va a demandar espacio físico y emocional. Entonces la familia tiene que reestructurar sus reglas, reestructurar sus hábitos y demás. Es importante que en esta etapa se mantenga la conexión emocional con su pareja, porque por motivos biológicos naturales, cuando una mujer tiene a sus hijos, tienden a crear una conexión muy fuerte. Y esto puede hacer que yo traslade a mi esposo. Entonces, cuando yo traslado a mi esposo, en él se van a despertar sentimientos de abandono y demás, y va a querer canalizar eso de maneras inadecuadas. ¿Cómo podría hacerlo? Pues a través de los amigos, del trabajo, podría conseguir un amante. ¿Por qué? Porque como yo me centré solo en mi hijo, abandoné a mi pareja, pues mi pareja va a buscar satisfacer esas cosas que quedaron ahí y que él necesita llenarlas. También es importante tener en cuenta que en esta etapa puede haber una regresión paternal. Entonces, como estoy experimentando la paternidad y la maternidad y todo lo demás, puede que yo empiece y otra vez pueda crear una conexión tóxica con nuestros padres. Entonces vemos los papás que quieren tomar decisiones en los hogares de sus hijos, quieren tomar la decisión de cómo criar a sus hijos, cómo deben cuidarlos, cómo deben actuar, en fin. Quieren dominar completamente la relación y es porque hubo una regresión y se cortó esa independencia emocional que ya había creado. También es importante tener en cuenta que en esta etapa existe mucho la presión social. Todos le demandan que usted sea un buen padre y una buena madre. Y lo que a todos se nos olvida es que nadie nos enseña eso y que posiblemente nuestro mayor ejemplo es nuestra familia y posiblemente no lo han hecho muy bien, porque si lo hubiesen hecho bien, entonces pues ahorita las personas no tendrían vacíos emocionales, no estarían aguantando maltrato físico, ni psicológico, ni nada de eso. Entonces de pronto, como todo ser humano, cometieron errores. Entonces usted debe ser consciente de que también puede que cometa errores en el proceso, pero si está con su pareja, juntos pueden trabajar. No deben permitir que otras personas lleguen a querer suplir ese rol en ustedes o a dirigirlos a que actúen de X o Y manera. También en esta etapa pueden surgir los problemas económicos, el dinero ya no alcanza tanto, entonces en estos problemas económicos pueden aparecer las peleas, el querer ocuparse, no sé, la desilusión, entre otras cosas. Y si yo no soy completamente maduro
y mi esposa, o sea, tanto el uno como el otro no son maduros y no se sientan a darse cuenta, bueno, qué es lo que realmente está generando esta pelea, qué es lo que está pasando, pues simplemente yo lo voy a atribuir a mi vida y voy a pensar que es que Robinson ya no me quiere, que ya se perdió el interés, ya se perdió el amor. Pero en realidad lo que debo hacer es ir a trabajar el problema que lo originó y que en este momento sería la economía. También es importante no tomar los hijos para cumplir deseos personales o para llenar vacíos. A veces los papás quieren cumplir en sus hijos sus sueños, todo lo que ellos de pronto no vivieron en su niñez, quieren proyectarlos en ellos. O en el caso, o ahí existe el caso de que los papás quieren llenar los vacíos con sus hijos. Y los niños, no sé, ellos logran percibir a veces esto y se aprovechan de la situación. Entonces, pues, se ve el caso de que el papá va a disciplinar al niño y resulta que el niño le dice, si ya no lo quiero, pues claro, si mi hijo es mi sentido de vida, si yo he llenado mis vacíos de amor con mi hijo, pues inmediatamente no voy a volver a disciplinarlo porque yo tengo miedo que mi hijo me deje querer, pero en realidad eso es una manipulación y yo caigo en ella porque no he hecho bien mi trabajo de llenar mis vacíos de manera correcta. También pues aparecen los hijos cuando ya empiezan a estudiar, empiezan las rutinas, las presiones en el colegio, obviamente a veces les toca a los dos papás salir a trabajar y demás, pero a pesar de que hayan esos cambios es importante que la pareja no solo se vuelvan padres, sino que también continúen siendo pareja, continúen alimentando la relación, porque en esta etapa es muy fácil de que nos volvamos como amigos, él es el papá, yo y la mamá, compartimos, a veces le dejan la responsabilidad a una sola persona, y ya, no pasa nada como pareja. Bueno, muy importante cómo la llegada de los hijos afecta tremendamente la relación y obviamente no es que sea malo, sino que son cambios naturales que se van a dar. Pero yo tengo otra inquietud respecto de los hijos y es, hablemos no de una pareja que, como el caso nuestro, pues nos casamos, todavía no tenemos los hijos, estamos en esa etapa de encuentro, digamos así, todavía aprendiendo el uno del otro, conociéndonos. Pero hablemos de una pareja, o qué pasa con una pareja que llega y ya cada uno tiene hijos, o se casan y ella ya está en embarazo, y algunos incluso se casan es porque ella quedó en embarazo, entonces como que arreglemos el problema casándolos rápido. ¿Qué pasa con esa familia o esa pareja que llega y de frente ya tiene los hijos? Bueno, esto sucede muy seguido, yo creo que en la mayoría de casos. Y por eso es que se ve tantos hogares conflictivos, porque no viven solamente la crisis de ese encuentro, sino que le suma la crisis de los hijos, todas las crisis, el encuentro, en fin, todas estas crisis se le suman y obviamente se vuelve un caos. Generalmente esto ocurre mucho cuando son parejas jóvenes. Y por eso es que es muy difícil que a veces las relaciones perduren tanto tiempo. También, así como vemos que las parejas se unen rápido, vemos muchos casos que ya hay muchas madres o padres solteros. Es porque no aprenden, pues no hicieron bien el proceso y obviamente se les sumaron las crisis y no buscan alguna orientación que le ayuden a enfrentar todo esto, porque pues hay un tabú que el psicólogo solamente es para los locos, pero no, el psicólogo nos ayuda a identificar de pronto cosas que nosotros mismos no logramos percibir. Bien, entonces les recordamos que estamos bajo el tema la familia, sus cambios y sus crisis, y estamos mirando las facetas o cambios, ¿sí? Sí. Las facetas o cambios que experimenta la familia. Entonces dijimos que la primera fase tiene que ver con desprenderse, cuando el hombre y la mujer salen de casa y se desprenden de su familia. El segundo paso es el encuentro, cuando el hombre y la mujer deciden empezar un hogar, empiezan a vivir juntos y se encuentran. Hay un par de desconocidos que enamorados dijeron, no, pues vivamos juntos, se encuentran y tienen todo su proceso. Luego el tercer aspecto es los hijos, llegan los hijos y con ellos viene también el reestructurar nuevamente la familia. Entonces ya vamos en que los hijos están estudiando, pero los hijos no se quedan ahí, los hijos siguen creciendo. ¿Qué más viene para estas pobres familias? No mentiras, para estas hermosas familias. ¿Qué sigue? Bueno, luego sigue la etapa de la adolescencia. Entonces, en esta etapa también hay transformaciones en todo sentido.
Entonces, digamos, el joven ya va a empezar a buscar su independencia, va a tratar de aislarse de sus padres, entonces sus padres van a entrar en crisis y obviamente pues un niño y un adolescente no se educan de la misma manera. Por más que quieran decir, es que así lo hacía mi papá, así lo hacía mi mamá, no se hace. Y si de verdad si la educación que recibimos todos nos hubiese servido como algunos lo manifiestan, pues no habría tantas personas con problemas psicológicos y viviendo vidas que obviamente Dios no quiere. Entonces, pues más adelante le vamos a dar también estrategias para trabajar con adolescentes. Entonces, acá, pues como le digo, necesariamente va a haber un cambio y esto genera crisis. Además, como yo les decía, cuando el niño está pequeño, sus padres son lo mejor, ellos son los superhéroes, pero llegan a la adolescencia y ya empiezan a criticar a sus padres, entonces ya empiezan a decirle que por qué actúan de X o Y manera, empiezan a comparar sus padres con los papás de sus compañeros, por qué los papás de mis compañeros sí estudiaron, por qué los papás de mis compañeros sí tienen dinero, nosotros no tenemos dinero, incluso empiezan a cuestionar decisiones y actos que hicieron en el pasado. Yo siempre le he dicho a las personas, tengan mucho cuidado de las decisiones que ustedes toman cuando sus hijos están pequeños, porque a veces los papás dicen, mi hijo no entiende y ya aquí quedó, pero no, todos los casos, la mayoría de casos que yo he atendido de papás divorciados, los hijos hacen el proceso de duelo en la adolescencia, entonces empiezan a colocarse en contra del papá o en contra de la mamá, empiezan a vivir su proceso y que si no se le tiene cuidado puede desarrollar otro tipo de problemas. También es importante en este tiempo, como el hijo, claro, cuando yo ya veo que mi hijo me critica, cuando yo ya me doy cuenta que para mi hijo no soy lo mejor, si yo no tengo una buena autoestima y no he trabajado bien en grupo, esto puede que me destruya como ser humano. Y ya como mi hijo lo bajé del pedestal, él antes estaba ahí como lo máximo, pero yo ya veo que me critica y que me ataca, entonces lo bajo. Yo ya busco a mi pareja. El problema es que si yo ya hice un traslado, si yo hace mi pareja lo alejase mucho, posiblemente ella no esté de la manera como yo quisiera que estuviera. También en esta etapa los padres empiezan a experimentar la pérdida emocional. Ahí es donde ocurre el desprendimiento entre el hijo y los padres. Entonces ya el papá, como les decía anteriormente, siente que que sus hijos ya no quieren pasar tiempo con ellos, sino quieren pasar tiempo con otras personas. Como la familia está teniendo tantos cambios y ya ven que el hijo se fue a estudiar a la universidad o que ya creció un poco más y ya está trabajando, bueno, cada persona como va a tener más espacio, entonces en este espacio va a surgir la añoranza. Es decir, va a querer volver a tiempos pasados. Entonces, los papás, ahí vemos cómo los papás a veces terminan comportándose como adolescentes, quieren volver como a esas etapas y de hecho se visten igual, quieren hablar igual que un adolescente, pero pues hay que aceptar que esa etapa ya pasó. También pueden surgir rivalidades. Si yo veo que mi hijo hombre es más inteligente, es más fuerte que yo, puede que el papá empiece a competir con su hijo. Igual las mamás, si yo veo que mi hija ya no me admira como antes y aparte de eso es más bonita y se arregla más que yo, puede que yo empiece a desarrollar sentimientos en contra de ella y ahí vemos cómo las mujeres a veces se visten como adolescentes porque quieren compararse con sus hijas. Hay mujeres hasta que compiten con sus hijas. ¿Y por qué será todo eso? Porque no hicieron bien la primera etapa, que era ese autoconocimiento y ese fortalecimiento emocional. También, como les decía, si los papás al verse que van a experimentar todos estos cambios, toda esta soledad, toda esa tristeza, se van a volver súper sobreprotectores, van a asfixiar a sus hijos porque no quieren que estar vacíos. Entonces puede que al tener sus hijos tanta presión, puede que ellos empiecen a buscar toda esa libertad biológica, esa libertad natural en otros lugares equivocados. Bueno, muy bien. O sea, esto de los adolescentes es todo un proceso interesante, muy lindo, ¿no? Porque no podemos decir, a veces el concepto de adolescentes en el hogar es como una carga, como tan difícil, pero no. Más bien es el hecho de entender las situaciones y prepararse uno para esos cambios que se van a tener y esas posibles situaciones complejas que uno va a enfrentar con el hijo adolescente. Bien, o sea que también podemos decir que, recordando que la primera fase es
el desprendimiento, ahí tiene desprendimiento el hijo que se va y el papá que se queda. O sea que la etapa de los adolescentes donde se van coincide con esta que estamos mirando, se intercambia, ¿cierto? Claro. Bien, interesante. Bueno, los hijos se fueron, tocó desprenderse también de los hijos, así como los hijos se desprendieron de los padres se desprenden de los hijos. Ahora quedaron la pareja otra vez ya solitos otra vez, pero ya con muchos más años, y después de haber pasado un proceso de años de vida criando hijos, llevándolos al colegio, y ahora quedan los dos. ¿Qué viene? Bueno, en ese momento cuando sus hijos empiezan a salir, existe algo que se llama el nido vacío, que es un sentimiento de soledad y tristeza que sí o sí la mayoría de los papás lo van a vivir. Sobre todo le da más fuerte a las mamás, pero hay papás que también experimentan eso, de acuerdo, eso depende de qué tan emocional o qué vínculos haya desarrollado con sus hijos. También en este momento hay algo muy crítico, y es que como muchas personas cometen el error de trasladar a su pareja y dejan de verlo como una pareja, sino ya como el papá de sus hijos, cuando llega esta etapa se dan cuenta que están viviendo con un desconocido. Y eso es muy duro, porque se dan cuenta que no es la misma persona con la que se casaron. Y obvio no va a ser la misma persona con la que se casaron, porque nosotros vamos viendo transformaciones. Y como yo puse toda mi atención y todo mi sentido de vida en mis hijos, pues simplemente ahora tengo que volver a conocer a mi esposo. Y yo ya no sé si me gusta. ¿Por qué? Porque puede que él haya tenido o desarrollado sentimientos de resentimiento hacia mí, o tenga, no sé, o tenga un aislamiento, y pues obviamente eso va a doler. Sobre todo va a ser muy crítico en esta etapa que necesitamos el apoyo de nuestra pareja. Si hemos hecho bien el trabajo, pues vamos a poder afrontar los dos, este nido vacío, y vamos a poder levantarnos. También hay que tener en cuenta que puede que en esta etapa, porque ya se va acercando la vejez y demás, aparezcan tiempos de soledad, de tristeza, de culpa. Generalmente las personas empiezan a hacerse una autoevaluación de cómo lo hicieron, qué cosas hicieron en la vida, sí, y entonces empiezan a desarrollar culpa, que por qué no se estudiaron, por qué no prepararon, por qué no hicieron X o Y cosa. Entonces obviamente va a desencadenar un montón de sentimientos negativos, y en el caso que sea egoísta la persona, pues va a dejar su familia y se va a ir a realizar aquellas cosas que consideró que no hizo. También la parte sexual van a haber muchos cambios. Biológicamente en algunas personas se desarrolla una pérdida del placer sexual. Entonces, si hemos trabajado en equipos, pues obviamente los dos tenemos que buscar otras maneras de tener esa satisfacción sexual y satisfacer las necesidades de cada uno, sin imponer u obligar a la otra persona. Y también se me olvidaba que cuando yo he hecho bien mi trabajo, cuando he hecho bien mi primera faceta, y no solo eso, sino que sigo construyéndome durante toda mi vida y sigo amándome, cuando yo llego a esta etapa voy a tener la capacidad de reinventarme y volver a empezar. Excelente, ¿no? La etapa entonces del reencuentro, otra vez la pareja se reencuentra. Bien, se reencuentran y los años pasan, y yo creo que ¿cómo termina un matrimonio? ¿Cómo termina un hogar? Un buen hogar, digamos. Bueno, entonces está la vejez. En la vejez ya hay personas que se han separado, o simplemente alguno de su pareja ha muerto y demás. Ya aparece la enfermedad, aparece la tristeza, porque ya empieza a haber cambios físicos y demás. Entonces sumamente, pues lo ideal es que contáramos con el apoyo de nuestra pareja. También el rol cambia. Ya los abuelos deben entender que su rol va a cambiar, y que ya va a haber en ellos una dependencia hacia sus hijos, no una dependencia de sus hijos o de otras personas. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar un cuidado económico, un cuidado físico. Entonces a veces los abuelos se niegan a esto, pero es que hace parte del proceso biológico. También va dependiendo de cómo hayan sido las relaciones sociales a lo largo de su vida, la relación con su pareja, con sus hijos y la otra familia que se vaya integrando, pues todo eso va a depender de cómo van a ser sus relaciones futuras. Si yo fui una persona que nunca me importó los demás, que las maltraté, pues obviamente eso es lo que voy a cosechar. Pero si yo cosecho buenas relaciones, en esta etapa voy a recibir eso. También ellos
desarrolla muchos sentimientos de tristeza y de rechazo, porque como hay una nueva generación, generalmente esa generación los critican o los niegan. ¿Por qué? Porque les cuesta entender su manera de pensar y pues las personas no están dispuestas a hacer sacrificios. Y también se ve mucho que tienden a remediar de pronto el estilo de crianza que le dio a sus hijos. Entonces ahí es donde dicen que los abuelos son alcahuetas. ¿Por qué? Porque como de pronto cometieron errores que eran normales pues, de todo ser humano, simplemente pues repitió comportamientos, ellos ahora van a querer hacerlo mejor con sus nietos. Ah, qué interesante. Notan cómo se van dando las diferentes facetas y vamos a hacer un pequeño repaso entonces de lo que hemos visto, ¿no? Las facetas del hogar. Primero está el desprendimiento. En segundo lugar está el encuentro de la pareja. Tercero vienen los hijos. Cuarto, adolescentes. Hijos adolescentes. Y luego se desprenden los hijos. Ajá. Luego viene el reencuentro. El reencuentro y por último la vejez. Y por último la vejez. Bueno, para ir terminando, Eslendi, ¿usted podría hacernos el favor de darnos alguna recomendación brevemente para las personas que nos están escuchando, para las familias? Bueno, si ya están, primero que todo vamos a empezar con los solteros. Si pues ahorita uno en la soltería desea mucho su pareja, pero si está soltero es importante que empiece a trabajar la primera etapa, que es el desprendimiento, y empiece a construirse a sí mismo. Si usted es una persona que ya no tiene pareja y quisiera volver a intentarlo, haga bien su proceso y se va a dar cuenta que los resultados van a ser diferentes. Y si usted ya está en su familia y se da cuenta que está viendo todas las crisis juntas, entonces mi consejo es que empiecen por la primera. Aprovechemos este tiempo de aislamiento, este tiempo que Dios nos ha permitido para empezar a evaluarnos qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas no he dejado, y asimismo poder tomar otra conducta acerca de mi rol dentro del hogar, y esto mismo se va a ver reflejado en la vida de mis hijos, en la vida de mi pareja y demás. Bueno, o sea, muy interesante, hay que trabajar duro en la familia, así como trabajamos para conseguir la comida, para conseguir las cosas del hogar, nos toca cuidar la familia. Al fin y al cabo los muebles se acaban, uno los saca, los bota, o si no hay cama uno duerme en el piso, pero la familia, hay que darle prioridad a la familia. No olviden estas facetas tan importantes que hemos visto, trabajemos en cada una de ellas. Ustedes estarán evaluando y diciendo yo estoy en esta, yo estoy en aquella. Por ejemplo, nosotros dos tenemos claro que estamos en la etapa del encuentro, organizándonos como pareja, y todavía no han llegado los hijos, pero van a llegar con el tiempo, con la ayuda de Dios, en el momento indicado, pero ya sabemos nuestra etapa. ¿En qué etapa está usted? ¿En el desprendimiento, en el encuentro, en la etapa de los hijos pequeños, en la etapa de los hijos adolescentes? ¿Ya se fueron los hijos y se están reencontrando con su pareja? ¿O ya están en la etapa de vejez donde ya dicen, bueno, todo eso ya lo viví? Independientemente de cuál sea la etapa, es bueno saber esto para vivir mejor. Bien, llegamos al final. Por ahora dejamos hasta ahí. Vamos a hacer nuevos programas después con más tiempo para que podamos ir abarcando los temas. Muchas gracias, Eslendi. Por favor, despídase de las personas.